Evangelio de hoy, lunes 30 de octubre de 2023. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, «6 días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen, y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?» A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio. El miedo paraliza. Es una experiencia común. Atenaza, enmudece, encoge el corazón. Pero es que el miedo es muy razonable ante las cosas que a menudo nos rodean. Miedo al futuro, incertidumbre económica, inestabilidad social y política. ¿Quién nos puede reprochar tener miedo? Y luego, tenemos también miedo al abandono de amistades y familiares si es que nos atrevemos a expresar una postura contraria. Tememos al «¿qué dirán?», a la crítica, al insulto. En cierto modo, como la mujer del Evangelio de hoy, estamos atados y bien atados. Y quizá por más de 18 años. Y no es solo cuestión de un nudo fácil de desatar. Se trata de lazos fuertísimos que se ataron hace tanto tiempo que ahora no se desatan fácilmente. Solo se pueden cortar a cuchillo. O, incluso si solo sean hilos y no cuerdas, como diría Santa Teresa, no nos dejan volar. La primera lectura de hoy nos dice que no se nos ha dado un espíritu de temor. Es decir, que hace ya tiempo que, por la vida, muerte y resurrección de Cristo, estamos desatados. Se nos ha dado un espíritu de fortaleza y amor. Falta nos hace en este mundo. Estar desatados, seguramente, no significa que no haya dudas, incertidumbres y dolores de cabeza. Más bien significa que se nos ha dado tener una confianza radical. La confianza radical significa saber que otras manos, otros labios, otras fuerzas, dirigen las nuestras. Los brazos, los labios y las fuerzas de aquel que nos alcanzó la libertad total. Son los que, a pesar de todos los pesares, nos hacen levantarnos una y otra vez
y ser libres. La libertad no significa en realidad que los temores se ahuyenten, sino que se pueden atar. Los lazos serán ahora cautivos de esa libertad alcanzada con la confianza radical. Tampoco significa una imprudencia desenfrenada que no mira límites y se lanza a cualquier cosa sin pensar. Ni significa una descarada expresión de todo lo que se nos pasa por la cabeza o de lo último que ha llamado la atención a nuestra sentimentalidad. Es, más bien, una libertad que mira de frente a la realidad, reconoce límites y peligros, y decididamente ejerce una confianza radical e ilimitada. Es la libertad de andar enderezado, con la cabeza alta, con la dignidad de los coherederos de Cristo, con el temor bajo los pies, atado y bien atado, por el Señor que hace maravillas. ¿Qué ataduras sientes en este momento? ¿Qué temores? ¿Escuchas la palabra que te invita a enderezarte, a dominar esos temores? ¿En qué momentos has sentido la liberación? Reflexión 2 del Evangelio. La lectura del Santo Evangelio nos presenta un relato que nos invita a la reflexión sobre la compasión, la liberación y la importancia de la justicia en nuestras vidas. Este pasaje nos cuenta la historia de una mujer que llevaba 18 años padeciendo una enfermedad que la mantenía encorvada, incapaz de enderezarse. Esta mujer, con su espalda curvada, era un símbolo de sufrimiento y marginación en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, un día, mientras Jesús enseñaba en una sinagoga, la mujer se acercó a él. Jesús la vio, la llamó hacia sí, y con un gesto de amor y compasión, la sanó, liberándola de su aflicción. Esta acción de Jesús no solo fue un acto de misericordia, sino también un acto de justicia, ya que restauró la dignidad y la igualdad de esta mujer, que había sido excluida y marginada debido a su condición. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la compasión y la empatía en nuestras vidas. Jesús no pasó de largo ante el sufrimiento de esta mujer, sino que lo reconoció, se conmovió por su situación y actuó para aliviar su dolor. En un mundo lleno de desigualdades, conflictos y sufrimiento, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a mirar a los ojos de quienes sufren, a escuchar sus necesidades y a actuar con compasión. La historia también nos recuerda la importancia de la justicia. La mujer curvada no solo fue sanada físicamente, sino que su dignidad y su lugar en la sociedad fueron restaurados. Jesús, con su acción, nos muestra que la justicia no solo se trata de castigar a los culpables, sino también de restaurar lo que está roto y de dar a cada persona la oportunidad de vivir una vida plena y significativa. Además, este pasaje nos insta a reflexionar sobre la importancia de desafiar las normas injustas y las estructuras de poder que perpetúan la marginación y el sufrimiento. Jesús desafió la rigidez de las normas religiosas al sanar en el día de reposo, recordándonos que a veces es necesario romper con las convenciones para hacer lo correcto. Además, esta lectura también nos lleva a considerar la importancia de la inclusión en la sociedad. La mujer curvada había estado marginada durante años debido a su enfermedad. Su curación no solo la liberó del sufrimiento físico, sino que también le otorgó un sentido de pertenencia y dignidad que le habían sido negados. En un mundo en el que la discriminación y la exclusión son lamentablemente comunes, este pasaje nos desafía a trabajar por una sociedad más inclusiva, donde todas las personas sean valoradas y respetadas independientemente de su condición, género, raza o cualquier otra característica. La reacción de las autoridades religiosas en la sinagoga también es digna de análisis. En lugar de celebrar el milagro de la curación de la mujer, cuestionaron la acción de Jesús debido a la observancia del día de reposo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces nuestras propias tradiciones y normas religiosas pueden ser utilizadas para justificar la injusticia o para evitar actuar en favor de quienes necesitan ayuda. Nos insta a cuestionar la rigidez de las normas cuando éstas contradicen los principios fundamentales de amor, compasión y justicia que se encuentran en el corazón de muchas tradiciones espirituales. Finalmente, esta historia es un recordatorio de la capacidad de cada individuo para marcar una diferencia en la vida de los demás. Jesús no era una figura poderosa en el sentido convencional.
Pero su compasión y su deseo de sanar a una sola persona tuvieron un impacto profundo en su vida y en la comunidad en general. Nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a actuar de manera compasiva en nuestras vidas cotidianas, recordándonos que cada gesto de amor y solidaridad puede tener un efecto transformador en el mundo que nos rodea.